tal mis monkeys? Y continuamos con el Naruto Storm. Pero como este canal es sobre emulación y como muchas personas que compraron el juego, porque obviamente todos lo compramos, ¿verdad? Se dieron cuenta que existen diferencias entre la versión de Android y la de consola. Así que el que pone las ROMs en tu mesa te trae qué versión de Naruto Storm jugar, la de Android o la de consola, para que sepas cuál comprar seguramente. Antes de empezar quiero decir que vamos a mencionar lo que creo que es lo más importante, lo más determinante. No voy a mencionar cosas como la interfaz porque obviamente hay una gran diferencia entre la interfaz, así que no voy a mencionar eso. Así que como primer punto vamos a hablar sobre el peso. El peso para la versión de Android es de 3.57 GB. En cambio la versión de consola, o en este caso la versión emulada con el emulador prohibido, es de 5.36 GB, sin contar el emulador, los drivers y ya saben qué cosas. Igualmente no hay tanta diferencia, tal vez serán unos 200 megabytes más, que a día de hoy pues no es nada. A eso súmale la instalación, ya que la versión de Android es mucho más fácil de instalar, ya que pues simplemente es descargar APK e instalar. En cambio en la versión de consola, la emulada, pues es buscar ya saben qué cosa, esperar a que se descargue, instalar el emulador, los drivers, así que es más fácil la versión de Android. Hasta el momento es mejor la versión de Android, pero ahí vamos con una ventaja para la versión de emulador. Contamos con modo pantalla completa, cosa que en la versión de Android pues no la tenemos, ya que tiene unos marcos que siento yo que es porque está a 720, pues pusieron esos marcos para que la calidad no bajara tanto. Muy bien, ahora pasando a la interfaz, como dije no voy a extenderme tanto aquí, pues es casi igual. Y en las opciones pues tenemos las mismas opciones que ya vimos en el video anterior, así que si quieres ver un poco más de esto pues ve a ese video para que sepas un poco más de la versión de Android. Pero en resumidas cuentas podemos modificar los controles solamente con las opciones que nos da el juego, así que no podemos modificar los controles libremente, diferencia que en la versión emulada sí podemos modificar los controles como nosotros querramos. Y en cuanto a la calidad gráfica, pues en ambas versiones podemos bajarla, ya que el emulador también nos permite bajar en 3 diferentes resoluciones y subirla en más resoluciones, pero obviamente entre más resolución menos rendimiento, así que en esta quedan empatadas. Pasando al modo historia, es totalmente igual, la interfaz es totalmente igual y el contenido es totalmente igual, por lo que yo vi, por lo que miré, por lo que observé, ya que la versión de Android aún no la exploramos del todo, ya que pues apenas salió y no ha tenido tanto tiempo para explorarla, pero por lo que vi es totalmente igual, pero obviamente existen pequeñas diferencias en lo demás. Primera diferencia, obviamente como pueden darse cuenta, hay un poco más de calidad en la versión de emulador, un poco más, no es tanta la diferencia, es como un pequeño filtro que le pusieron, si le da como una hora un poco más de alta calidad, pero bueno, creo que soy yo, aunque puedes verlo en tu pantalla, la calidad pues tal vez se vea un poco reducida, ya que bueno, al editar y al exportar el video pues sí se pierde un poco de calidad, pero sí se nota un poco por este filtro. Y en cuanto al rendimiento, aquí es donde se ve beneficiado la versión de Android, ya que el rendimiento en la versión de Android es súper estable, 30 FPS. En cambio en la versión de emulador, que creo que por este filtro el rendimiento baja de 30 FPS a 24 FPS. El gameplay que están viendo ahora mismo en la versión de emulador no es mío, lo tomé prestado de una persona, así que espero que no se vaya a molestar. Eso sí, en la versión de consola estamos a 1.x, que por así decirlo es la calidad que viene por defecto pues con la consola, y por eso tal vez sí se ve un poco afectado lo que es el rendimiento, pero quise traerlo así para que se vea en la máxima calidad. Tengo un Snapdragon 860 y 6 GB de RAM, así que puedes darte una idea de qué tan potente es mi teléfono y qué tan bien corre este juego. Obviamente el dispositivo más potente va a correr mejor. Ahora sí vamos con el modo combate libre, que es el modo donde se ven más diferencias. Primero lo primero, pues la interfaz es totalmente diferente, como pueden ver. Como dije, no voy a mencionar tanto esto. Ahora, una ventaja de la versión emulada es que hasta el momento se le pueden instalar saves data para que desbloqueen todo, cosa que la versión de Android pues aún nadie ha terminado el juego, así que no puede compartir su save data. En cuanto a lo demás, quiero pensar que es exactamente igual, ya que como dije, al no avanzar tanto en el juego pues no podemos desbloquear a todos los personajes, así que no puedo saber si el juego está completa para la versión de Android como para la versión de consola. Eso vamos a dejarlo pendiente. En el caso de las arenas, igual el contenido es exactamente igual. Y ahora sí pasemos a un combate. Como pueden darse cuenta, pues no veo tanta diferencia más que ese filtro
filtro que aparece en el modo historia. Es la gran diferencia que veo. Sí se ve un poco más la versión emulada, pero es también porque bueno, estamos en pantalla completa y sí es verdad que escalando un poco más la resolución se ve un poco mejor. En cambio la versión de Android pues se ve un poquito más reducida. No es tanta la diferencia la verdad, pero y obviamente los controles están totalmente modificados, lo cual siento que es un punto para la versión de Android, ya que es verdad que la versión de consola en lo personal sí se me hace fácil de jugar, ya que pues estoy acostumbrado. En cambio la versión de Android igual lo siento un poco más cómodo, y que como pueden ver los controles uno tiene que hacerlos transparentes para que pues no tapen toda la pantalla. En cambio la versión de Android están un poco más acomodados, igual tú puedes acomodarlo como se te dé la gana en la versión de emulador, pero por defecto siento que es un poco más cómodo los controles de la versión de Android, así que la calidad gráfica es, por así decirlo, casi igual. En cuanto al rendimiento, la versión de Android obviamente se la lleva de calle, porque es verdad que ahorita mismo la versión de emulador se está moviendo bien, se está ejecutando de una manera pues decente, pero en ciertos escenarios de rendimiento baja. Eso quiero dejarlo en claro para que no te confundas. Ahora mismo estoy probando el combate en el Valle del Fin, pero igualmente ya lo he probado en otras ocasiones y sí es verdad que en ciertos escenarios sí baja un poco el rendimiento. Tal vez si bajas los gráficos el rendimiento se suba más, pero eso quiero dejarlo en claro. En cambio la versión de Android en calidad alta se mueve bien y en calidad baja se va a mover mucho mejor. Pero sí, la versión de Android es más estable en combates, pero no en calidad. Hasta el momento la versión de Android va ganando, pero aquí vienen las ventajas de la versión de consola. Primero, el contenido extra. Como mencionamos en el video anterior, al momento de realizar una Ultimate o la técnica oculta, en la versión de consola te aparece un minijuego, digámoslo así, que te pide realizar una secuencia de botones para que tú puedas hacer el Ultimate. Si lo fallas, pues aparece una pequeña animación que fallaste el Ultimate, pero si lo aciertas, pues va a ser el Ultimate, cosa que en la versión de Android no está. En mi caso me quedo con la versión de consola porque esta mecánica en lo personal me gusta mucho. Y otra ventaja de la versión emulada es que tenemos modo multijugador. Así como lo oyeron, tenemos modo multijugador. Obviamente si tenemos dos controles lo vamos a disfrutar, pero como no tengo dos controles, como pueden ver en pantalla ahora mismo, el jugador 1 son los controles en pantalla y el jugador 2 es el mando que estoy utilizando, así que podemos jugar modo multijugador. A eso también súmale que, como dije, tengo un control conectado. En la versión de Android no se puede utilizar un mando, en cambio la versión emulada sí se puede utilizar un mando, y como estamos en modo multijugador, dos mandos, si es que tienes obviamente, pero si quieres jugar de un solo jugador puedes también conectar tu mando. En la versión de Android es verdad que puedes mapear los controles, ya lo hice, pero es un poco incompleto, ya que tienes que colocar los botones en la pantalla para que pues simule que estás presionando la pantalla. Entonces si tienes dos mandos, como dije, vas a poder jugar tus partidas con tus compas. En cambio la versión de Android no lo tiene, no lo agregaron y no creo que lo vayan a agregar. Así que bueno, estas son las diferencias de cada uno que siento que resaltan más, pero vamos a hacer un pequeño resumen. La versión de Android tiene una mejor optimización en cuanto al rendimiento y la versión de emulador tiene una mejor calidad pero menos rendimiento. La versión de Android tiene mejores controles o controles más cómodos, en cambio la versión de emulador es verdad que sí tiene unos controles igual cómodos según te adaptes. La versión de Android, como dijimos anteriormente, es menos pesada con 3.57 GB, instalación más fácil para la versión de Android. La versión de emulador cuenta con modo multijugador, cosa que la versión de Android no cuenta. La versión de emulador también cuenta con modo pantalla completa, cosa que la versión de Android no tiene. La versión de emulador nos ofrece compatibilidad con mando, cosa que la versión de Android tampoco tiene. Y tenemos el contenido extra que, como dije, aún no hemos visto todo lo que trae la versión de Android, pero sinceramente siento que se recortaron unas cosas, así que nos deja como resultado que si tienes un dispositivo gama baja o gama media, vete por la versión de Android, que es más estable. En cambio, si tienes un gama alta, tienes mando y tienes un compa con el que jugar, vete por la versión emulada, ya que puedes utilizar mando, tiene mejor calidad y con un dispositivo de gama alta va a subir más el rendimiento. Así que bueno, estas serían las conclusiones entre ambas versiones. Recuerda que todo lo que viste en pantalla está en el grupo de Telegram. Si el video te sirvió para que te decidas en qué versión utilizar y si te gustó, te agradecería y te recomendaría que dejes un like y te suscribieras al canal. Como no tengo nada más que decir, me despido y no será nada más que hasta la próxima. Bye, gente.